Hola, ¿cómo están amigos de Zap? Bienvenidos a un nuevo video y a una nueva reseña. Esta vez sobre una película de anime que créeme que te va a hacer pasar un muy buen rato, pero también un rato en el que vas a quedar bastante destruido. Vamos a hablar de Look Back, de el señor Tatsuki Fujimoto. Si no sabes quién es este señor, Tatsuki Fujimoto, seguramente lo conoces, aunque no sepas, por el anime y manga de Chainsaw Man. Y es que este señor se hizo famoso por ser el creador de este popular manga, pero en Japón él también es muy famoso por otros mangas que creó. Nosotros, digamos que lo conocemos más que nada por Chainsaw Man, porque es el anime que vimos hace un año o algo así. Pero en realidad es bastante respetado ya en Japón este señor. Y bueno, hace un tiempo lanzó un manga que es un one shot, o sea, un solo libro, que se llama exactamente como esta película, Look Back, que significa mirar atrás. En su momento este manga obviamente fue muy popular y mucha gente dijo que estaba increíble, y por supuesto hicieron esta adaptación en una película de anime y la verdad que la está rompiendo con la crítica, por eso decidí verlo y bueno, reseñarlo para ustedes. Y créanme que si les gusta Chainsaw Man, bueno, no se esperen algo parecido a eso en este manga o esta película, porque nada que ver, es otra cosa. Vamos a explicar un poco de qué va esto sin dar spoilers, por supuesto. Look Back es una historia que sigue a dos niñas que van a la secundaria y que básicamente las dos son artistas y las dos quieren hacer manga e incluso hacen manga ya desde muy chicas y son muy talentosas las dos. Una es una niña muy tímida y retraída y la otra es una niña que digamos tiene los humos un poco subidos y es muy segura de sí misma y digamos que se cree bastante, a pesar de que tiene razón, o sea, porque sí es muy talentosa, pero luego digamos que va a darse cuenta que ser así no es la mejor idea. Look Back es una historia que trata básicamente de los errores que uno comete en el pasado y cómo esos errores luego te persiguen, al mismo tiempo te definen, pero también al mismo tiempo tú luego puedes decidir cómo eso va a definirte, si para bien o para mal, como un recuerdo productivo o como algo que te va a generar trauma y malestar. Además también es una historia que habla mucho de las oportunidades que te da la vida y cómo ciertas decisiones pueden realmente cambiarlo todo en algún futuro. Entonces, digamos que sí tiene esa cuestión muy de introspección, muy de existencialismo, muy de analizar cosas pequeñas, o sea, mínimos detalles, como todos esos mínimos detalles llevan muchas veces a una culminación que nunca esperas, pero que va a suceder. Y sin lugar a dudas, es una película que te deja pensando y quizás puede llegar a dejarte con un vacío en el interior, porque esto, que decirlo es fácil, pero es bastante duro, bastante duro las cosas de las que habla esta historia. Ahora, no todo es bueno en esta historia, pero la mayoría sí es muy bueno. Pero hay una sola cosa que voy a decir que creo que es lo peor que tiene esta película, porque no sé si en el manga será igual, por lo que estuve leyendo, creo que el manga es un poco más detallado. Pero en esta película, si bien me encantó todo, algo malo es que es muy corta, y hay muchas cosas que básicamente no te las explican. No sé si es una cuestión para que la película no dure más, querían hacerla corta, entonces hay cosas que como que no te las explican y tú tienes que sacar la conclusión. Y encima los eventos suceden bastante rápido, entonces no te da tanto tiempo a que tú pienses realmente qué es lo que está sucediendo. Hay muchos momentos donde no se habla, muchos momentos donde no se dice nada y tú tienes que entender qué es lo que está pensando el personaje o qué es lo que está pasando por dentro de él. Y personalmente, quizás yo sea un poco tonto, no lo sé, pero me dio esa sensación de que algunos momentos y algunas situaciones y algunos sentimientos no están suficientemente explicados de una forma implícita en la película, como que sí te deja con esa duda de decir, bueno, a ver, pero ella está así porque
por esto, o porque piensa esto, o porque pasó esto, o qué quiso decir con esto. Te deja muchas dudas y está bien que una película te deje dudas, muchas veces lo hace a propósito, pero en este caso yo no sentí que lo hicieron a propósito, sino que no se entendía bien. Yo creo que puede ser por dos cosas. Primero, porque seguramente en el manga sí está más explicado y aquí, quizás por no hacer tan larga la película, quizás por falta de presupuesto, lo que sea, no lo explicaron tan bien. O quizás porque hay muchas letras que aparecen ahí, muchas cosas escritas que aparecen algunas veces en esta película, que están obviamente en japonés. Y yo no hablo japonés, y por lo menos en la película que yo vi, que estaba doblada al latino, muchas de esas cosas escritas en japonés no te las subtitulan. Por lo tanto, quizás en esas cosas escritas que aparecen en la película es donde... Y cosas escritas me refiero, por ejemplo, que se muestra a una revista, se muestra un libro, se muestra cosas así, o una remera, una camiseta que tiene escrita algo. Quizás en esas cosas escritas es donde está la explicación a ciertas situaciones que pasan, o ciertas cosas que el personaje está viviendo y que no te las dicen, pero quizás ahí está escrita, no lo sé. Pero sí sentí que quizás eso podría haber estado un poco más fácil de entender para la audiencia, ya que no tenemos el manga que nos explica todo, simplemente verlo y no todos sacamos la conclusión tan rápido. Pero más allá de eso, que es lo único malo que tengo para decir, cosas buenas para hablar de esta película hay millones. En primer lugar, los dibujos son fantásticos. Por lo que estuve averiguando, un director de anime, o sea, de dibujos de anime, muy famoso, muy bueno, trabajó en esta película. Y como él quería que no se sienta como un producto artificial sacado en serie, como son muchos de los animes de hoy en día, este señor dibujó casi la mitad de todos los dibujos de la película él solo, sin control de calidad, sin ninguna cuestión artificial, para que esta película se sienta como muy artesanal. Y créanme que sí se siente, o sea, estos dibujos son distintos, son hermosos, pero tienen imperfecciones, tienen cosas un poco raras por ahí que uno no está acostumbrado a ver tanto en animes actuales, pero que le dan ese toque de arte, o sea, de un anime artísticamente hecho y se ve precioso. Otra cuestión muy buena de esta obra es la música. Como ya dije, hay muchos momentos en esta película donde básicamente no hay nadie hablando, o lo que se habla es muy poquito para lo que la película trata de decirte. Por lo tanto, muchas veces la música se encarga de transmitirte esos sentimientos, que es lo que la película quiere que sientas. Y la música, si bien no es nada súper elaborado y súper espectacular, pero es muy bonita casi siempre y se agradece. Otra cosa que me encantaron son los personajes, porque estas dos niñas, la verdad que uno llega como a encariñarse y a sentir lo que ellas sienten. Son muy amigas, pero al mismo tiempo tienen cada una sus cosas complicadas, y realmente es algo hermoso cómo trabajaron en tan poco tiempo con estos dos personajes. Y por último, lo más genial que tiene esta obra, y ya estoy hablando tanto de la película como del manga, es la manera en la que este señor escritor de manga realiza en una escritura tan corta una introspección, un análisis tan profundo de lo que puede llegar a causar en tu vida pequeñas decisiones, los errores, cómo pueden llegar a afectarte, y sobre todo cómo puede uno, como ya dije al inicio del video, utilizar esos errores, esos de alguna forma, por decirlo así, decisiones que tomaste en cierto momento quizás de tu juventud, para que el día de mañana te quizás inspiren, quizás traumaticen, quizás deprima, no lo sé, pero termina esta película con algo de esperanza, pero una esperanza muy agridulce, porque sin lugar a dudas vas a llorar. O sea, sin lugar a dudas es muy triste, muy triste. Tiene un giro ahí al final un poquitito fantasioso, por decirlo de alguna manera, pero que al mismo tiempo sentimentalmente te destruye, porque es una película que es muy esperanzadora y muy bonita, pero al mismo tiempo te destruye, o sea, te deja muy vacío por dentro.
Personalmente a mí lo que me pasó es que muchas cosas que pasaron al final de la película como que no las entendí perfectamente ahí en ese momento. Tuve luego que ponerme a volver a verla, a analizar un poco y decir, ah, bueno, sí, ahora entiendo. Y ahí sí me dejó un vacío, pero quizás no me impactó tanto la primera vez porque no había entendido, precisamente por eso que ya dije, de que creo que la película muchas cosas te deja para que tú las saques las conclusiones tú mismo, y yo creo que no está tan bien hecho. Pero más allá de todo es una historia hermosa y sin lugar a dudas, si eres una persona que disfruta de este tipo de animes que tienen mucha carga sentimental, mucha carga de quizás análisis de los sentimientos y sobre todo que te dejan esa cuestión, se quedan contigo los sentimientos que quieren transmitirte, esto te va a gustar mucho, te la recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y por mi parte, si antes ya me gustaba el trabajo de este escritor de manga, ahora me gusta mucho más y estoy más interesado en ver cosas de él. Así que díganme en los comentarios qué les pareció esta película, si es que la vieron, si comparten mi opinión o no, y por supuesto nos vemos más adelante en futuros videos. ¡Hasta pronto!